¿cuál crees que es el dolor que más me encuentro en sala fitness? Problemas del hombro. Correcto, el manguito rotador. Siempre. Casi siempre es problema de manguito rotador o de hombro en general, pero suele ser manguito rotador. Vale, es la lesión que más veces me he encontrado seguro en mis 10 años de experiencia. Muchísima gente reporta dolor de hombros en los gimnasios y a menudo le diagnostican una tendinopatía. Vale, quiero explicarte Mm, lo que a mí me dijeron en la universidad y concretamente en la asignatura de kinesiología y luego a partir de ahí que me das tu opinión. A mí lo que me dijeron, esto hace a lo mejor unos 5 años, me dijeron que debajo del acromion teníamos el espacio subacromial por el que pasaban los musculitos o los tendones de los músculos del manguito rotador, supra, infra. Vale. Y que era un espacio muy pequeñito. Y que además, cuando hacíamos esta posición de impeachment, aquí, ese espacio se reducía. Y que cuando se reduce, y además añades estos movimientos de flexión, abducción, aducción de hombro, pues esos musculitos o tendones iban rozando con el hueso y se iban desgastando hasta el punto de pues, producir una tendinopatía. Pero luego he escuchado en redes sociales que esto no era tan así. Entonces, yo tengo un cacao. ¿Esto es así? A ver, no, no es tan sencillo. De hecho, de los 4 músculos que forman el manguito de los rotadores, solamente el supraespinoso es el que pasa por el espacio subacromial. Entonces, sería solamente uno de ellos. Y lo que te iba a comentar es que, sí, la lesión del manguito de los rotadores, ¿por qué se habla de todos ellos en conjunto y no se separan? Porque es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial de si es el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular, el supraespinoso. Es muy difícil porque todos los tendones confluyen juntos en el húmero. Pero sí es cierto que el único que pasa debajo del espacio subacromial es el supraespinoso, ¿vale? Lo que te quiero decir es que a nivel del hombro hay también otras estructuras que pueden dar síntomas, como la porción larga del bíceps, por ejemplo, o puede haber problemas de inestabilidad del hombro, puede haber problemas del labrum, por ejemplo. Entonces, no todo se reduce al manguito rotador. Y hay otras estructuras que también pueden producir dolor en la misma zona del manguito de los rotadores, ¿vale? Sin hablar de problemas cervicales, que hay ciertos problemas cervicales que se manifiestan con dolor en el hombro. Por lo tanto, lo más importante, como siempre repito en casi todas mis publicaciones, es el diagnóstico diferencial. ¿Realmente a esa persona le está molestando el manguito rotador? Si le está molestando, imaginemos que sí, que concluimos por todos los test ortopédicos, la historia clínica, etcétera, que lo más probable es que sean manguitos rotadores, está producido simplemente por un estrechamiento del espacio, no lo tenemos tan claro. Posiblemente sea más la causa esté más en un aumento brusco del volumen de entrenamiento, o sea, de una sobrecarga, de un sobreuso de esos tejidos, más que de un proceso de impingement. Esto lo he escuchado también, pero luego en la práctica, yo como entrenador, cuando alguien me ha venido con alguna molestia en los hombros, Ujú. casualmente, si le cambio ejercicios con mucha abducción horizontal por ejercicios de flexión, por ejemplo, en el press militar, en lugar de estar en esta posición, hacerlo con los codos más adelantados o evitar preses o jalones tras nuca, siempre hacerlo por delante, estas personas me dicen que sienten menos dolor. No sé si es placebo porque le he dado una indicación y piensan que tiene que funcionar o porque si realmente ese espacio se ha podido hacer más grande, que ahora me dices que no es tanto por No, eso, pero yo en la práctica, en mi experiencia, veo que sí que es algo que funciona y que le reduce el dolor. claro, sí. Una vez que tiene el tendón irritado, ya no vamos a entrar en detalles porque puede haber inflamación o no, o sea, puede ser una tendinitis, tendinosis o ambos. Una vez que lo tienes sensible, claro que sí. Claro que adaptar la posición y abrir ese espacio te va a producir menos síntomas. La pregunta es si la causa fue que ese espacio estaba estrecho o que tú has sometido a esas estructuras a un sobreuso. Es decir, para que el tendón esté sensible, ¿cuál fue la causa inicial? Sencillamente hacer ejercicio donde el espacio subabdominal está cerrado o que hiciste o la persona hizo un volumen de entrenamiento muy alto durante mucho tiempo. Sí, pero Explíquese, ¿cuál es la causa? pero independientemente de la causa, si luego al cambiar el plano o el eje, en el caso del Sí, ejercicio, reportan menos dolor, nos da a intuir que si siempre lo hubiese hecho así, probablemente ese dolor o no hubiese aparecido o hubiese aparecido más tarde. no lo tenemos tan claro, o sea, por la información que tenemos ahora mismo, no está claro que sea esa la causa, ¿vale? Porque
E incluso hay ensayos controlados aleatorios donde lo que se hace es abrir el espacio subacromial, ¿vale? Mediante cirugía, y los resultados no son mucho mejores que un programa de ejercicio. Entonces, si la causa fuera realmente abrir el espacio, ¿no? Cuando tú operas a una persona y abres el espacio, los resultados deben ser muy buenos, no son tan buenos. Entonces, a día de hoy no tenemos claro que la causa principal de un problema del manguito rotadores sea hacer ejercicios con un estrechamiento de ese espacio. Entonces deduzco que tampoco sabemos por qué exactamente, al menos ya te digo, es un caso anecdótico, pero en mi experiencia personal Mm. sí que me encuentro que reporta menos dolor al cambiar el plano. No, sí, pero eso es cierto. Otra cosa es que sea la causa. Sí, sí, es cierto lo que dices. Es decir, cambiando el plano del movimiento puedes mejorar los síntomas, Sí, sí, incluso pero digo que no debes sabemos la utilizar. causa. O sea, que sí que Claro, claro. O pasa, sea, no sabemos por qué. exacto. Es decir, yo no tengo claro, por lo menos, igual alguien lo tiene muy claro y presenta evidencia de que sí, la causa es un estrechamiento del espacio subacromial y no tanto el sobreuso. Es decir, yo creo que si hicieras ejercicio en posiciones donde el espacio subacromial esté abierto y haces un aumento de volumen brusco durante X tiempo, creo que aparecerían los síntomas igualmente. Vale. Porque otros tendones, por ejemplo, te pongo el ejemplo del tendón de Aquiles, ¿no? El tendón rotuliano, donde no hay una compresión de ese tendón. ¿Por qué aparecen tendinopatías y por qué son tan frecuentes? El factor más importante, el sobreuso, un aumento brusco del volumen.